Educación Financiera BBVA presenta Peras y Manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Operación exitosa. Transferencia lista. Hola, muy feliz año. Creo que todavía es propio desearles un feliz año, todo lo mejor para este 2025. Y como es el primer Peras y Manzanas, pues hay que hablar de lo que se espera en materia económica, que claro, no puede estar separado de lo que vendrá en temas políticos, que si bien el año pasado se antojaba movidito, porque más de la población mundial, imagínense esto, más de la población mundial iba a vivir elecciones, y vivió elecciones, y vivimos elecciones, pues este año tendremos que vivir con las decisiones que esas elecciones van a tener, ¿no? Con las consecuencias de los políticos o de los tomadores de decisiones que se eligieron en 2024. Así que no podemos esperar otra cosa más que 2025 esté movido. Yo creo que se va a mover un poquito más a partir del 20 de enero de este año. Vamos a ver por qué, no sé, me suena, pero vamos a esperar. Sí, soy Valeria Moy, hoy vamos a hablar de expectativas. ¿Qué esperan las principales instituciones financieras, los principales centros de análisis para México y desde luego con lo que esperan para el mundo para este año? Empecemos con una de las encuestas más seguidas, la encuesta de expectativas de los especialistas del sector privado que Banco de México publica y lleva a cabo mes a mes. En primer lugar, quiero aclarar una cosa. Esta encuesta es un ejercicio que hace el Banco Central encuestando a muchas casas de análisis. Banco de México le pregunta a 41 grupos de análisis y de consultoría económica del sector privado nacional y extranjero cómo esperan que será el comportamiento de las principales variables macroeconómicas para el año siguiente. Y lo interesante, creo yo, más allá de las respuestas puntuales o las respuestas muy específicas, es ver las tendencias, ver cómo se van moviendo, ver cómo van cambiando en función de lo que va pasando en el país o en función de eventos o de decisiones globales. No son los datos de Banxico, es decir, estas no son las expectativas de Banxico, son las expectativas de los especialistas del sector privado a los que Banco de México encuesta. Y esto es muy importante, en particular cuando hablemos de tasas de interés. Bueno, veamos qué respondieron estos especialistas en la encuesta de Banco de México de diciembre. Se les encuestó en diciembre. Vamos a ver qué contestaron. Empecemos con el PIB. Y siempre empezamos con el PIB porque, ya saben, la típica variable macroeconómica con la que se empieza siempre. ¿Qué se espera para 2025? Bueno, para 2025, ojo con este dato, la media de crecimiento, es decir, el promedio de las expectativas de crecimiento está en 1.17%. A mí me parece un número muy bajo, pero bueno, ahorita hablamos un poquito más de eso. 1.17%, la mediana, que es otra forma de verlo y una forma quizás más importante en términos estadísticos de entender algunas variables, en particular el crecimiento económico, es de 1.12. Es decir, los especialistas, los 41 especialistas encuestados, piensan en promedio que México va a crecer en 2025 1.17 y la mediana de estas respuestas de estos especialistas fue 1.12. Ojo, ¿cómo entender este 1.17 o 1.12? Pensemos que México es una economía en desarrollo, es una economía emergente, forma parte de este grupo que en algún momento definió el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tasa tendría que tener México para que eventualmente pudiera alcanzar a las economías desarrolladas? Y siempre uso el ejemplo de un corredor. Si un corredor va corriendo más rápido que tú, va adelante que tú y va más rápido que tú, pues nunca lo vas a alcanzar. Ahora, ¿qué pasa si van corriendo a la misma velocidad? Este corredor va adelante de ti, pero van corriendo a la misma velocidad. Pues tampoco nunca lo vas a alcanzar. Y esto es bien importante si en algún momento México quiere emerger. Es decir, si estamos creciendo a una tasa por debajo de la tasa a la que está creciendo
el corredor más rápido que pueden ser las economías desarrolladas, usemos de ejemplo Estados Unidos, pues nunca lo vamos a alcanzar, ¿no? Si México está creciendo al 1.17 y Estados Unidos, por ejemplo, al 2, pues nada más pensemos en estas tasas de cambio como un ritmo. Jamás vamos a alcanzar a una economía emergente. No estoy hablando del tamaño de la economía, simplemente el ritmo al que crece la economía. Entonces no vamos a crecer más que Estados Unidos, 1.17 de promedio de crecimiento o 1.12 en la mediana de crecimiento es muy bajo. Es muy bajo para cualquier economía, es muy bajo para la economía mexicana, ¿no? Muy bajo en un momento donde la economía norteamericana, nuestro principal socio comercial, pues va a seguir creciendo. Entonces, este es el dato importante de crecimiento económico. Pero hay otro dato de esta encuesta que me parece súper interesante, que son los pronósticos de crecimiento para más largo plazo. ¿Cómo se ve? ¿Qué esperan estos especialistas para no solo 2025, sino 2026 y 2027? ¿Y cuál es el promedio para los próximos 10 años? Ya podemos pensar ahí, pues mediano plazo, largo plazo. Bueno, pues vayamos con la media otra vez porque es muy fácil de entender. Y ahorita vamos también con la mediana. Para 2026, los especialistas esperan que la economía mexicana crecerá 1.74%. Bueno, pues sí, es mejor que el 1.17, pero así como que vamos a echar las campanas al vuelo porque vamos a crecer a 1.74, eso es menos que el crecimiento poblacional. A mí no me parece que sea ninguna noticia demasiado optimista. La mediana para 2026 es 1.8, ligeramente mayor. Para 2027, ¿qué se espera? Una tasa de crecimiento de 1.97, es decir, no esperan llegar ni al 2 en el 2027. Bueno, con la mediana sí, para 2027 la expectativa de crecimiento es de 2%. Y el promedio de crecimiento para los próximos 10 años es de 2.02%. La mediana es 1.9%. Bajo, bajísimo. ¿Qué quiere decir esto? O hacemos algo estructuralmente para la economía mexicana o simplemente no vamos a lograr mejores condiciones de vida. Ahora, inflación. ¿Cuál es la inflación que se espera para 2025? Bueno, la inflación para 2025, más allá de la inflación subyacente, que creo que merece su nota aparte, para 2025 se espera una inflación de 3.86%, 3.86, y para 2026 3.73%. Un poquito más largo plazo, y esto me parece interesante también, de 1 a 4 años, ¿cuánto esperan los especialistas que sea la inflación? 3.73%, 3.73%, y de 5 a 8 años, 3.65%. ¿Se acuerdan cuál es el objetivo del Banco Central? El objetivo del Banco Central, el objetivo puntual, es 3% y siempre se permite un rango de variación de más menos 1. Pero fíjense cómo ya se está empezando a tener, pues sí, una expectativa de inflación que está por arriba del objetivo del Banco de México. Sí, son cosas distintas las expectativas de los especialistas del sector privado y el objetivo del Banco de México, desde luego, pero pensemos cómo los especialistas encuestados ni siquiera están pensando en este momento en alcanzar ese 3%. Me parece algo interesante. Tasas de interés. Vamos a ver solo dos. Las expectativas de la tasa de fondeo interbancario. ¿Qué se espera? ¿Qué tasa se espera para cerrar 2025? 8.31, esa es la expectativa de tasa de fondeo interbancario en la mediana 8.38, y para el cierre de 2026, 7.50%. Este 7.50% coincide en esta ocasión en la media y la mediana. Entonces, para 2025, 8.31, para 2026, 7.5. ¿Qué otra tasa de interés es importante? La tasa de interés del 7 a 28 días. Esta tasa de interés se espera para 2025 cerrar en 8.38%, 2026 7.42%, y luego vamos a ver una disminución más ligerita hacia 2027, conforme a esta encuesta, de 7.13%. Hay otro dato que siempre es bien interesante, que es tipo de cambio. Tipo de cambio. ¿Cuánto esperan los especialistas para cerrar 2025? 2025, 20.69. Es decir, para el cierre de 2025, los especialistas esperan que cada dólar
cueste 20.69 pesos. 2026, 21 pesos con un centavo. 2027, 21 pesos con 10 centavos. A mí, sinceramente, ya me parece muy complicado empezar a jugar a la bola de cristal para ver qué va a pasar con el tipo de cambio. Pero bueno, esto nos da una idea de lo que se está pensando. ¿Y por qué nos da una idea? Esto me llama muchísimo la atención. Estaba viendo mientras preparaba algunos de los datos de los que íbamos a platicar hoy, en cuánto estaba cotizando en este momento el tipo de cambio, ¿no? Simplemente para ver por dónde andaba. Y el tipo de cambio al momento de grabar este podcast está en 20 pesos con 40 centavos. Entonces me llama la atención que se espere, ojalá, no estoy diciendo ahora sí mis deseos, que esto jale y que tengamos un tipo de cambio más o menos estable. A mí me parece, tengo la impresión que no va a ser tan estable, que vamos a ver movimientos muy importantes a lo largo del año. Y a mí no me espera, pero yo no estoy en esta encuesta, en esta bonita encuesta. Yo no espero cerrar el año 2025 con un tipo de cambio de 20.69. Yo esperaría algo mayor, pero bueno, esto es lo que nos dicen los especialistas del sector privado. ¿Cómo lo ven mes a mes? Y esto es interesante porque dentro de esta encuesta nos van diciendo cómo esperan que esté mes por mes, ¿no? ¿Cómo ven el tipo de cambio en enero de este año? En enero 2025. Esperan cerrar enero en 20.41, febrero 20.42 y luego, después de febrero, esperan cierta disminución en el tipo de cambio, 20.38, 20.34 y luego vuelve a brincar un poquito. No tengo muy claro qué están viendo los especialistas, pero estos son los datos que nos dan en la encuesta de Banco de México. Y un dato que quiero mencionar, que normalmente no es el dato del que se habla cuando hablamos de la encuesta de expectativas de Banco de México, que es, pero en este caso es importante, que es el número de trabajadores asegurados en el IMSS. Banco de México nos dijo en diciembre, bueno, esta encuesta de nuevo, que no es la información o no es el punto de vista de Banco de México, sino los especialistas de Banco de México, y siempre me parece importante decirlo, esperaban en ese momento, en el momento de la encuesta, que al cierre de 2024 se hubieran generado 363,000 empleos formales en el IMSS durante 2024. ¿Por qué es importante este dato? Porque un poquito más adelante voy a regresar a él. Entonces, recuérdenlo. Se esperaba que al cierre de 24, es decir, este dato que ya pasó y que ya tenemos, se hubiera creado en ese año 363,000 empleos. ¿Qué se espera para 2025? Crear 375,000 empleos. Dato importante. Ahora, vamos con la encuesta de expectativas de Citi. También es una encuesta muy seguida por la opinión pública. La responden 32 instituciones financieras. Vayamos en el mismo orden. Empezamos también con el PIB. A ver, ¿qué nos dice la encuesta o los encuestados, las instituciones financieras encuestadas por Citi? Para 2025, las proyecciones desde luego han ido disminuyendo. Se espera un crecimiento para este 2025 de 1%, o sea, triste, la verdad, un crecimiento de 1%, con una mediana de 1.1%. Sí me parece que estamos viendo datos pues nada optimistas en términos de crecimiento económico. Crecer a esa tasa no es para nada un buen dato, para nada es buena información en términos de crecimiento económico. Es más, es al revés. El promedio es 1.1 y la mediana es 1%. Imagínense cómo está la cosa. Ahora, vamos con otro dato. Inflación. La inflación, ya sabemos, siempre nos genera algo de preocupación. ¿Qué se espera para la inflación general en 2025? Bueno, para la inflación de 2025 se espera un incremento en precios de 3.9%, la inflación subyacente se espera en 3.71%, y ojo, porque lo que estamos viendo es presión en el precio de los servicios y presión que continúa, que ya lleva muchos meses en este sentido, en el precio de frutas y verduras, un tema importante. Tasas de interés. Tasas de interés, Banco de México se espera, ¿no?, que recorte, esto nos dice la encuesta de especialistas de Citi, un recorte de tasa de alrededor de
25 o 50 puntos base en febrero de 2025, que lleve hacia finales de 2025 la tasa de interés en 8.50% y 7.50% para 2026. Tipo de cambio. Tipo de cambio es interesante. Para el cierre de 2025 se espera que el precio de dólar esté en 20.95, una ligera mejoría de lo que se estimaba antes. Se estimaba antes 21 pesos y para 2026 el consenso en esta encuesta es que el tipo de cambio llegue a 21.48 pesos por dólar. Sí, son datos ligeramente distintos. ¿Y por qué son ligeramente distintos? La encuesta de la que hablé al principio, la de Banco de México, se levantó durante los primeros días de diciembre. Esta encuesta que acaba de publicar Citi ya tiene un poquito más de actualización, es decir, ya incorpora algo de la información de los últimos días de diciembre. Entonces, todas las encuestas iremos viendo cómo van moviéndose, cómo van cambiando, pero de cualquier manera, pues nos da una pista interesante. Déjenme regresar tantito, brevemente, al crecimiento económico. Ya les había yo dicho que el promedio, la media para este 2025 es de 1.1 y la mediana es 1. Pero ojo, porque estamos viendo una variedad enorme de pronósticos. Por ejemplo, Banamex espera, que ya no es lo mismo que Citi, recordémoslo, Banamex espera que este año se crezca 0.2%. BBVA espera que crezcamos 1%. El más optimista, quizás sí vale la pena decirlo, es Signum Research, que espera que la economía mexicana crezca en 2%. Ojo, el 2%, siendo el optimista, el 2% de todas maneras se quedaría corto. Entonces, sí me parece que en términos de crecimiento económico, que todo puede cambiar, todo puede suceder, pues lo que tenemos en este momento no es demasiado optimista, que digamos. Ahora, les dije hace ratito que tendríamos que tener en cuenta el dato de empleo. ¿Por qué es importante el dato de empleo? Bueno, ya se publicó esta misma semana el dato de creación de empleo formal para diciembre de 2024, con lo cual ya tenemos todo el año. En diciembre se perdieron 405,259 empleos formales. ¿Cuáles son estos empleos formales? Estos empleos formales son los que están registrados en el IMSS. ¿Es la totalidad del empleo? No, desde luego que no es la totalidad del empleo. La totalidad del empleo para nada está en la formalidad. El empleo normalmente tiene este componente formal, tiene un componente informal y dentro del formal tenemos el registro de trabajadores ante el IMSS y tenemos también un registro de trabajadores ante el ISSSTE. En el IMSS hay alrededor de 22 millones de trabajadores, que representa por ahí del 36% del mercado laboral de México, pero estamos hablando únicamente de la creación de 2024. Bueno, y esto lleva a que durante todo el año se hayan creado ya, neteando sumando todos los empleos que se crearon todos los meses y considerando desde luego los meses en los que se perdieron empleos, como diciembre, tenemos una creación de empleo de casi 214,000 empleos, significativamente menor que el dato que los encuestados en Banco de México nos daban. Recordémoslo, 363,000. Pues no, la realidad se quedó muy por debajo de ese número. Casi, ni siquiera se llegó, pero casi 214,000. Pensemos que cada año se incorporan a la población económicamente activa más o menos entre 1 millón y 1.2 millones de personas. Evidentemente no es un número exacto, depende de las dinámicas poblacionales y de lo que vaya sucediendo, pero de cualquier manera esta creación de 214,000 empleos formales pues es significativamente baja para lo que el mercado laboral mexicano necesita. Ahora, ¿qué se nos ha dicho o qué hemos leído? Bueno, una de las justificaciones que se usa es que, pero siempre se pierden empleos en diciembre. Y sí, hay algo de cierto, siempre se pierden empleos en diciembre. No es que se pierdan empleos en el sentido de, las empresas despiden a todo mundo. No, todos los meses hay contrataciones y todos los meses hay separaciones. Es normal ver todos los meses contrataciones y todos los meses ver separaciones. Ahora, ¿qué vemos en diciembre? En diciembre, en particular,
y esto sucede todos los diciembres, lo que vemos más que aumenten las separaciones es que casi no hay contratación. Es decir, las contrataciones los diciembres, todos, son significativamente menores que en los demás meses del año. Por lo tanto, el número de separaciones, es decir, las pérdidas de empleo, gana típicamente en diciembre. Las empresas suelen posponer la contratación para el primer mes del año, el segundo, o lo van postergando. Simplemente esta dinámica estacional hace que todos los diciembres tengamos pérdida de empleos. Ahora, esta pérdida de 405,259 empleos formales no la habíamos visto nunca. Bueno, sí, la habíamos visto un mes, que fue durante la pandemia. Y yo creo que ese sí lo deberíamos de considerar un outlier por condiciones muy particulares. Es decir, fue un pésimo diciembre. Entonces decir que, pasa todos los diciembres, no pasa nada. Sí, todos los diciembres hay pérdidas, todos los diciembres hay un número negativo, pero el número negativo que tuvimos este diciembre sí es muy importante. Fue el peor dato desde que tenemos registro. Otra de las justificaciones que he escuchado por ahí es que, es que en realidad es por Trump. ¿De verdad es por Trump? Pues porque ya sabíamos, Trump ya había ganado, ¿no? Ya el dato, ya al final del día, ya reflejaba este riesgo. ¿Es por la creación de empleos de México? ¿Depende de Trump? Entonces, sí me parece como que quizás haya algo de la incertidumbre que puede generar esta presidencia de Trump para México. Desde luego puede haber algo, pero así como que pensar que, no, todo esto se debe a Trump, no me atrevería a decirlo. Escuché también por ahí que era un ajuste. Y claro, cuando hablamos de la palabra ajuste, pues ahí cabe todo, ¿no? Pues es un ajuste, pues sí, claro que es un ajuste. Una subida, una bajada, claro, todo es un ajuste. Y que se iba a recuperar este año, pues a través de los procesos de construcción de vivienda. Sí, no lo tengo tan claro. Entonces, esto nos quiere decir que el mercado laboral, el formal, el que se afilia al IMSS, el que paga prestaciones, el que tiene esta idea de salario mínimo, de una jubilación, de una contribución a la Afore, de todas estas prestaciones de las que siempre hablamos, se va a recuperar por el programa de construcción de vivienda de esta administración. Si ese es el argumento, me parece que algo nos está fallando en la concepción de entender el empleo del sector formal, el empleo privado, ¿no? Sí, creo que no es donde lo tendríamos que estar viendo. Y bueno, esto ya nos deja un entorno, ya nos da una perspectiva del entorno que se está viviendo en materia económica del país. Y antes de cerrar, quiero recomendarles que le echen un ojo al documento que publicó en estos días esta consultoría internacional Eurasia Group, que se llama Top Risks para 2025, ¿no? Los principales riesgos para 2025. Y en estos riesgos, pues evidentemente toca riesgos muy importantes para todos, como la relación entre Estados Unidos y China, toca el tema, desde luego, de Irán, toca el tema de la inteligencia artificial, pero uno de los 10 riesgos que consideran globales en esta consultoría es México. Así que échenle un ojo, ya lo estaré yo distribuyendo cuando movamos peras y manzanas de inicio de año, y no me queda más que desearles todo lo mejor, que sea un gran año para todos ustedes. Nos escuchamos pronto. Educación Financiera BBVA presentó Peras y Manzanas con Valeria Moy, el podcast donde la economía cuenta. Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcasts.